Hola amigos, bienvenidos a Señales Acásicas, un canal de colaboración y ayuda para todos ustedes. Si alguien le preguntara a usted qué significa elevar nuestra frecuencia energética, ¿qué le respondería? Mejorar nuestros pensamientos, elevarlos a planos superiores, dejar situaciones tóxicas, controlar nuestras emociones. Eso está bien. Es tener la comprensión de lo que se está hablando. Es tener algunas herramientas a utilizar. Pero ¿qué significa exactamente frecuencia energética? ¿Cómo hacerlo? Para eso hay mucha información, formas y maneras. Precisamente es lo que vamos a tratar en este segmento. No de decirle a usted cómo elevar su frecuencia energética, sino qué significa frecuencia energética. Y una vez teniendo claro este concepto, entonces sí, saber cómo manejarlo, utilizarlo, el por qué y para qué nos sirve. Los invito a ver esta información, que de seguro les será interesante, y nos vemos al final del vídeo. ¿Qué es frecuencia? Para poder definir qué es frecuencia, debemos considerar antes otros dos elementos que se relacionan o se vinculan íntimamente a este concepto de frecuencia para poderlo entender claramente. Para ello es necesario saber antes qué es una onda y qué es vibración. En física, una onda es un movimiento que se prolonga y que causa algún tipo de perturbación o manifestación. Pero perturbación o manifestación, ¿por qué? Para que lo podamos entender, vamos a poner un ejemplo simple. Imaginemos un estanque con agua en la cual en su superficie está en calma o en reposo. Ahora imaginemos que arrojamos una piedrecita en ese estanque. ¿Qué es lo que va a suceder? Que esa piedrecita va a generar ondas en la superficie del agua. Y por lo tanto estamos perturbando esa superficie del agua que antes estaba en calma o reposo. Es decir, que la onda como tal se propaga transportando energía, generando un efecto en una propiedad o en un medio cualquiera. Hay muchos tipos de ondas, como por ejemplo las ondas sonoras, las ondas de luz, etcétera, etcétera, hasta en el vacío. Ahora vamos a saber qué es vibración. Vibración es la oscilación o el movimiento repetitivo alrededor de un punto de equilibrio de diferentes elementos o propiedades. Para poderlo entender mejor, vamos a poner otro caso pero con el mismo ejemplo anterior. Ok, imaginemos que estamos en el estanque y que ya arrojamos la piedrecita. Obviamente lo que vemos son las ondas de agua que se van propagando y haciéndose más y más grandes, ¿verdad? Como anillos, uno atrás del otro. Bueno, cada anillo es una onda por sí sola y el conjunto de anillos viene siendo la vibración, es decir, la repetición de esas ondas. Ahora bien, imagina que tiramos esa piedrecita una y otra vez en el estanque, pero siempre en el mismo punto. Bueno, ese punto precisamente viene siendo la posición de equilibrio y partiendo de allí es que estamos generando alrededor la vibración de ondas. Ahora teniendo claro qué es una onda y qué es vibración, entonces vamos a ver qué es frecuencia. Si se les hubiese dicho desde un principio que la frecuencia es la magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso, es posible que la mayoría lo comprendiera, pero no todos los iban a entender. Bueno, vamos a exponer con otro ejemplo igualmente ilustrativo y comprensible qué es frecuencia. Imaginemos ahora una persona que tiene una guitarra en las manos y que con su dedo pulgar va a hacer sonar la primera cuerda de esa guitarra. Ya sabemos que esa acción va a generar ondas y una vibración, es decir, una vibración de ondas, en este caso, una vibración de ondas sonoras. Bien, esa persona usando su pulgar
si ejerce poca presión sobre la cuerda, el número de repeticiones de esta mientras va de arriba a abajo y viceversa va a ser poca. Pero si ejerce más presión sobre la cuerda, obviamente el número de repeticiones será mayor. Es decir, que el movimiento oscilatorio de la cuerda va a durar más. E igualmente va a durar más el sonido que sale de ella. Por eso se dice que la frecuencia mide el número de repeticiones en una unidad de tiempo determinada. Entonces, aunque estos tres elementos se relacionan y se vinculan íntimamente uno con el otro formando un conjunto, podríamos decir que la onda es el movimiento en sí, que la vibración es el número de veces que se repite ese movimiento y la frecuencia mide en qué tiempo determinado se repite ese suceso o ese movimiento. Ok, ahora para entender con claridad qué significa elevar o aumentar nuestra frecuencia energética, en este caso que estamos hablando de nosotros como persona, como ser, debemos partir de un concepto básico, pero traducido en forma matemática, y cuya fórmula es la siguiente. Científicamente existen por lo menos 4 formas y maneras de definir el concepto de frecuencia, pero vamos a concentrarnos en una de esas maneras, que es la que nos atañe directamente para entender bien el concepto de elevar nuestra frecuencia energética. Tomando en cuenta la fórmula, dice que la frecuencia es igual a la velocidad de la onda dividido por la longitud de la onda. Es decir, que en la fórmula de frecuencia, en este caso, ya intervienen 2 elementos nuevos, que es la velocidad y la longitud de la onda. Sin embargo, vamos a centrarnos en esta última, en la longitud de la onda. Como se muestra en la gráfica, la longitud de la onda no es más que la distancia entre una cresta y la otra, es decir, entre un punto medio del pico de una onda al otro pico, por decirlo así. Cuando la longitud de la onda es mayor, es lógico pensar que el número de ondas que pasa de un punto a otro punto en un tiempo determinado es menor, es decir, que pasan con menos frecuencia. Pero si la distancia entre un pico y el otro, entre una cresta y la otra, es decir, la longitud entre estas se reduce, es menor la distancia, pues habrá más ondas, una tras de la otra, queriendo decir que el número de estas aumenta y por ende también aumenta la frecuencia de lo que pasa de un punto A un punto B. Por eso se dice que la frecuencia tiene una relación inversa al concepto de longitud de ondas. Entonces, ¿qué significa elevar nuestra frecuencia energética? Exacto, es aumentar el número de nuestras ondas energéticas para generar un efecto o un suceso, es decir, y dicho de otro modo, es elevar o aumentar nuestro estado de vibración, sabiendo ya que la vibración es la oscilación o el movimiento que se repite alrededor de un punto de equilibrio. Y en este caso, esa posición o punto de equilibrio somos nosotros mismos. Esto no quiere decir que el término de elevar nuestra frecuencia esté mal utilizado y que deberíamos decir mejor elevar nuestra vibración. No, porque al aumentar o elevar nuestro estado vibratorio, estamos igualmente elevando nuestra frecuencia. Y una va de la mano con la otra y no son divisibles. Entonces decir que elevar nuestra frecuencia es lo mismo que elevar nuestro estado de vibración y viceversa está bien. Aunque cada aspecto tenga conceptos separados, tienen una íntima vinculación, como se dijo al principio. Ahora ya podemos hablar con propiedad lo que significa elevar nuestra frecuencia energética o nuestro estado vibratorio energético, que viene siendo relativamente lo mismo. Pero sin embargo, aún surge otra pregunta. ¿Cómo se puede demostrar esto? Pues bien, con el uso de la matemática, como se mencionó al principio. Aquí tenemos en este gráfico nuevamente la fórmula de frecuencia.
Frecuencia es igual a la velocidad de la onda dividido por la longitud de la onda. Y tenemos dos ejemplos. Lo que se hizo fue colocarle valores a la velocidad y a la longitud de la onda. Entonces, la velocidad de onda la dejamos igual. O sea, tenemos una velocidad de onda de 12. Lo que se cambió fue la longitud de la onda, donde la longitud de la onda en el primer caso es de 4 y en el segundo caso la longitud de la onda es de 2. Ya sabemos que si la longitud de ondas es mayor, nuestra frecuencia en este caso es menor. Pero si la longitud de ondas es menor, entonces nuestra frecuencia en este caso es mayor. Tal y como aparece en el gráfico. El espectro electromagnético es algo que te rodea, que te bombardea, que en gran medida no se puede ver, tocar ni siquiera sentir. Todos los días, donde quiera que vayas, no tiene olor ni sabor, y sin embargo tú lo usas y dependes de él cada hora del día. ¿Qué es? Este espectro es la base de la era de la información y de nuestro mundo moderno. Tu radio, tu control remoto, tus mensajes de texto, tu televisión, tu horno de microondas, incluso los rayos X del centro médico, todo depende de las ondas del espectro electromagnético. La distancia entre las crestas es la longitud de onda, mientras que algunas longitudes de ondas electromagnéticas son muy largas y se miden en metros, otras son pequeñas y se miden en milmillonésimas de metro, nanómetros. El número de estas crestas que pasan por un punto determinado en un segundo se describe como la frecuencia de la onda. Una onda, o ciclo por segundo, es lo que se llama un hertz o hercio. Las ondas electromagnéticas largas, tales como las ondas de radio, tienen la frecuencia más baja y llevan menos energía. Al añadir energía aumenta la frecuencia de la onda y hace que la longitud de onda sea más corta. En estos momentos hay un caos de ondas a todo lo ancho del espectro a través de tu habitación. Con todas estas ondas a tu alrededor, ¿cómo es posible ver tu programa de televisión? De forma similar a sintonizar una radio en una emisora específica, nuestros ojos pueden ver una región específica del espectro electromagnético y pueden detectar la energía de longitudes de ondas de 400 a 700 nanómetros, la región de la luz visible del espectro. Para aprender más sobre el mundo que nos rodea, los científicos y los ingenieros han ideado maneras que nos permiten ver más allá de la pequeña fracción del espectro electromagnético llamada luz visible. Todo lo que nos rodea emite, refleja y absorbe la radiación electromagnética de manera diferente sobre la base de su composición. Un gráfico que muestra estas interacciones a través de una región del espectro electromagnético se denomina firma espectral. Los patrones característicos, como las huellas dactilares, dentro de los espectros, permiten a los astrónomos identificar la composición química de un objeto y determinar tales propiedades físicas como la temperatura y la densidad. Estamos constantemente aprendiendo más acerca de nuestro mundo y el universo usando tan solo la información contenida en las diferentes ondas en el espectro electromagnético. Ya para finalizar, y habiendo cumplido el cometido de saber realmente qué significa elevar nuestra frecuencia y cómo es que funciona clara y verdaderamente todo esto, faltaría explicar el por qué o el para qué nos sirve. Todo el universo, y hablando de este tema, son ondas, vibraciones y frecuencias en sus diferentes formas, estados y manifestaciones, partiendo como base sólida del átomo. Como ya se sabe, el átomo es energía en movimiento, continuo y perpetuo. Y todo, absolutamente todo está hecho de átomos. Todo siempre está en movimiento. Vivimos en nuestra realidad del 3D, de la tercera dimensión, en un flujo y reflujo de frecuencias de todo tipo, constante y permanente.
densas y sutiles, claras y oscuras, malas y buenas, dañinas y beneficiosas, etcétera, etcétera. Si elevamos nuestra frecuencia, sencillamente lo que estamos haciendo es conectarnos con vibraciones más elevadas, ya que sabemos que es así y cómo sucede. Y esto lo que hará es darnos unas perspectivas diferentes de cómo son las cosas en nuestro día a día, de cómo son las cosas a nuestro alrededor, y ampliar nuestra comprensión de los hechos, simplemente porque las frecuencias bajas y densas que antes no te permitían entender y que de alguna u otra forma no te dejaban evolucionar, ya no van a tener incidencia en ti, ya no van a tener conexión contigo, porque su longitud de onda es demasiado ancha, es demasiado amplia, y la tuya es muy corta, aumentando tu frecuencia. Por ponerte otro ejemplo, imagina un ventilador con grandes aspas, girando lentamente frente de ti. ¿Qué es lo que sucede? Que las aspas tienen una vibración o movimiento repetitivo muy lento y no te permite ver con claridad lo que está detrás de él. Y por otra parte, no genera las suficientes ondas eólicas o el suficiente aire como para refrescar. Es decir, que su frecuencia oscilatoria es baja y densa. Pero ¿qué sucede cuando este ventilador eleva su frecuencia? Pues obviamente que generará las suficientes ondas de aire y refrescará el ambiente. Y por otra parte, le va a permitir ver a usted con mucha más claridad a través de él. Tanto así que casi no va a ver la frecuencia tan alta de sus propias aspas, pudiendo ver más nítido lo que está detrás del ventilador y que antes se le dificultaba ver. Aunque la comprensión de todo esto y la comparación es un poco tosca, viene siendo lo mismo. Si elevamos nuestra frecuencia energética, veremos cosas que antes no veíamos. Todos nuestros sentidos se agudizan con una percepción más amplia y más elevada y un entendimiento más claro de las diferentes situaciones. Porque sencillamente estaremos en contacto con planos frecuenciales más sutiles y limpios, más claros y cristalinos, y que sin duda alguna, eso sí, nos va a refrescar el alma. Esto lo que va a hacer es traernos en paralelo otros beneficios para nuestra evolución, porque estando ya en esas frecuencias altas, las bajas frecuencias, como el famoso mal de ojo o los pensamientos negativos de otras personas hacia usted, y hasta nuestros propios pensamientos negativos, las malas intenciones, envidia, celos y demás, no podrán afectarnos, por cuanto aunque ocupen un mismo espacio entre frecuencias altas y bajas, no están en el mismo plano frecuencial, ni vibrando de igual manera en los mismos decibeles. Es decir, que es como que si no existieran esas densas frecuencias en nosotros, internas o externas. También nuestra intuición y su intuición se agudiza, se desarrolla más. Las facultades dormidas de todo ser humano, como la clarividencia, la videncia y todas esas cualidades innatas que por naturaleza tenemos, poco a poco y sin buscarlas y sin esfuerzo van apareciendo. ¿Por qué? Pues porque sencillamente estaremos en ese proceso conectándonos directamente, engranando directamente con esas ondas de frecuencias superiores y progresivamente, por lógica, todo nuestro ser se irá transformando y evolucionando, dándonos una mejor calidad de vida, independientemente de cuál sea su realidad o situación actual, sea cual sea. Pero eso sí, aquí podríamos seguir enumerando beneficio tras beneficio, pero no obstante, vivir esas experiencias y constatarlas dependerá única y exclusivamente de usted. Muchas gracias. Bien, como hemos visto, y para ampliar un poco más la información, cada uno de nosotros tiene su propia ficha espectral de frecuencia. Están los de mal genio o mal humor, o los de buen genio y buen humor, o los de alta espiritualidad o baja espiritualidad. Y entre esos dos extremos
toda una gama habida y por haber. Aquí lo realmente importante es el universo. Es como el banco y la cédula, donde el banco es el universo y la cédula es usted. Si es una persona de frecuencia baja y densa, cuando vaya al banco con sus problemas, el banco le va a escuchar y le va a atender. Pero cuando el universo revise sus archivos y se consiga con su ficha espectral de frecuencia, lo que le va a decir es que usted no ha abonado nada en la cuenta. Va a continuar con sus mismos problemas. Pero si es una persona de alta frecuencia y que permanentemente busca mejorar, cuando vaya con sus problemas al banco, igualmente el banco le va a atender y le va a escuchar. Y cuando revisen los archivos y se consiga con su ficha espectral de frecuencia, es posible que usted se consiga con una sorpresa, donde el banco le diga a usted que le va a otorgar una tarjeta de crédito, si es que no la tiene. Y si ya la tiene, le van entonces a ampliar el límite. El universo siempre va a buscar las maneras de ayudarlo a usted según sea su nivel de frecuencia energética. Bien amigos, eso es todo. Siéntanse libres de dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Eso sí, con la observación de guardar el mayor respeto posible y no distorsionar la información de este vídeo. Gracias y hasta un nuevo tutorial.